67 años de vida ha sido un motor de desarrollo para la región de Los Ríos y la macrozona sur. Hoy nos encontramos en un nuevo proceso de acreditación institucional que nos permitirá seguir formando profesionales de excelencia, innovando y creando oportunidades para las nuevas generaciones. Nuestro compromiso es contigo y con el territorio, porque juntas y juntos hacemos más universidad. Ingresa a www.uach. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Desde la UACH te invitamos a que juntos lleguemos más lejos. Damos inicio a este recorrido para que conozcas las alternativas profesionales que la Universidad Austral de Chile ofrece en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Te acompañamos en tu búsqueda vocacional y te ofrecemos orientación para que elijas tu mejor opción académica en el proceso de admisión a la educación superior. Hola a todas y a todos, bienvenidos al programa Más Lejos del área de difusión de carreras de la Universidad Austral de Chile. Damos la bienvenida y les comentaremos sobre lo más destacado de nuestra oferta académica tanto en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Les recordamos que Más Lejos es transmitido por Radio UACH en su señal 90.1, retransmisión a través de nuestro canal de YouTube Admisión UACH y también a través de la señal de cable Telsur número 52 y 843. Nuestros contactos del área de difusión central. WhatsApp 569-5853-3553 y nuestro Instagram Admisión UACH. Los invitamos a sintonizarnos cada día martes y jueves a las 16 horas. El día de hoy tenemos el agrado de conocer cuál es el quehacer de la administración pública como carrera que se imparte tanto en Valdivia como en Puerto Montt. Para ello, hoy nos acompañan y saludamos desde ya a la directora Karina Retamal, la académica doctora Karina Retamal, desde Puerto Montt. Bienvenida. ¿Nos escucha? Ahí están algunos ajustes. Y en Valdivia, desde el director de escuela, el doctor Claudio Fuentes González. ¿Nos escucha, director? Sí, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mientras hacemos algunos ajustes técnicos, vamos a presentar el perfil de egreso de la carrera de Administración Pública. El profesional de nuestra universidad posee una sólida formación en Administración Pública y Ciencias Políticas, capaz de administrar y gestionar de forma eficaz los distintos tipos de recursos de los organismos públicos a nivel municipal, comunal, provincial, regional y a nivel central. Para ello, diagnostica las necesidades de la comunidad, proponiendo proyectos y o estudios sociales para satisfacerlas, controla el fiel cumplimiento de las acciones, actividades y tareas de las diferentes organizaciones públicas, resguardando los documentos y garantizando la transparencia de los procedimientos. Son profesionales con vocación de servicio público cuyo quehacer diario se enfoca hacia el logro eficaz de las políticas públicas del sector en el cual se desempeñan. Participan de los procesos en la toma de decisiones, empleando habilidades sociales, comunicacionales y de negociación, respetando los procedimientos internos en el marco de las normativas legales y lineamientos ministeriales vigentes, con orientación al bien común. Antes de que iniciemos conversación con la representante de Puerto Montt y el director acá en Valdivia, los invitamos a una pausa musical. Adelante. A las malas aprendí.
Seguimos acompañándote en tu búsqueda vocacional porque tú eliges tu futuro. Comienza con nosotros a recorrer este camino que te llevará más lejos. Bien, retomamos entonces comunicación tanto con Valdivia como con Puerto Montt para conocer la carrera de Administración Pública. Saludamos entonces a la académica doctora Karina Retamal. Ella es docente del Instituto de Gestión e Industria, licenciada en Ciencias de la Administración Pública de la Universidad de Santiago, máster en Democracia y Gobierno, Universidad Autónoma de Madrid, doctora del programa de Sociología y Antropología de la Universidad Complutense de Madrid, España, y actualmente docente e investigadora con experiencia en pregrado y posgrado. Bienvenida. Muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y luego está el director de escuela en Valdivia, el profesor Dr. Claudio Fuentes González. Él es administrador público y magíster en ciencia política por la Universidad de Chile, PhD en Politics por la Universidad de Manchester. Actualmente es director de la Escuela de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas e investigador del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Sus líneas de investigación son los efectos de la política en la gestión municipal, elecciones, capacidades institucionales a nivel subnacional, trayectorias, biografías y capitales políticos. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la presentación. Vamos a dar inicio entonces de inmediato con las preguntas más recurrentes que los jóvenes y sus familias nos realizan cuando estamos en forma presencial y que nos hacen llegar también vía correos electrónicos u otras vías. ¿Cuál es el rol del administrador público? Directora acá en Valdivia, por favor. Bueno, el rol de la administradora pública, administrador público, hoy en día, viendo lo que yo estudié, lo que queremos en el fondo también entregarles en la sede de Valdivia, es que y los estudiantes sean un nexo entre lo que son las personas, los territorios donde ellos se desenvuelven y la universidad en el sentido de transformar las demandas, requerimientos, necesidades que existan a través de lo que son los distintos procesos y procedimientos que tiene la gestión pública. Ahí, dentro de lo que son los estudios de la administración pública y la ciencia política, hay distintas áreas en las cuales nuestros estudiantes se pueden desenvolver dentro del, por ejemplo, recursos humanos, recursos presupuestarios, control de gestión, en actividades de investigación, en relaciones internacionales. Por tanto, como para responder rápidamente a la pregunta, básicamente yo lo entiendo, y es lo que yo trato de transmitir a nuestros estudiantes, es que ellos son los encargados dentro de todo este aparato de lo que es el Estado de transformar los problemas en posibles soluciones desde distintos espacios donde se pueden ellos desenvolver a través de la formación que se les da en la universidad. Muchas gracias. Doctora. Sí, bueno, coincidiendo por supuesto con lo que presenta Claudio desde Valdivia, yo creo que otra forma de entender ese mismo perfil es en el fondo comprender que la administración pública es una parte, ¿cierto?, del Estado, que es la parte que se dedica a materializar aquello que sale del sistema político tradicional en forma de política pública, de decisión, de discurso, que queda un poco a veces incluso escrito en un papel. Y hay que materializarlo, ¿cierto? Entonces, como carrera, como profesión, la administración pública se dedica a reunir todas esas teorías, esas técnicas, esas herramientas que permiten buscar esas mejores soluciones, como bien mencionaba Claudio, para poder materializar de buena forma aquellas políticas públicas y que entonces, en definitiva, lleguen a la ciudadanía, a los territorios, a las comunidades, que es en definitiva lo que requerimos que ocurra con esas decisiones del sistema político. Que se traduzca en algo concreto, correcto. Relacionado con el plan de estudios. Si ustedes tuvieran que destacar ciertas disciplinas o áreas del currículum, ¿cuáles serían estas? Director, la doctora. Sí, yo creo que
voy a destacar dos puntos esenciales. Uno primero es la preparación que se entrega a las y los estudiantes en diversas áreas de la gestión pública, como lo había dicho, el recurso humano, temas presupuestarios, temas de política pública y el tema también de la institucionalización, todo lo que también estamos ligados a lo que es el derecho constitucional, el derecho administrativo. Y por otra parte, a destacar, creo yo, de nuestra malla curricular, es que nosotros tenemos 3 tipos de prácticas que se desarrollan en el tercer año del segundo semestre, en el cuarto año del segundo semestre y en el quinto año del segundo semestre, que son práctica inicial, práctica intermedia y la práctica profesional. ¿Y por qué es importante? Es importante porque uno ya, cuando yo le hago clases, por ejemplo, a los estudiantes de cuarto este año, uno ya va viendo, por ejemplo, cómo ellos van transformando, van entendiendo lo que ocurre en el Estado, lo que ocurre en la gestión pública a través de estas experiencias que son de inmersión en lo que es lo público, en lo local básicamente, en la municipalidad y las direcciones regionales acá en la región de Los Ríos básicamente, y eso les provee de, como bien decía Karina, en el fondo van palpando ya los problemas por una parte y por otra parte van palpando también las formas de aproximarse a la solución de esas alternativas desde que están en la medianía en el fondo de la carrera. Y eso yo creo que son 2 aspectos que yo destacaría. Muy bien, gracias. Doctora. Sí, muchas gracias. Sí, yo destacaría también que el Estado contemporáneo, el Estado de hoy, es un Estado que es cada vez más complejo, ¿ya? Entonces tú podrías estar desde un proyecto donde te relacionas directamente con la comunidad, a un proyecto donde, digamos, desarrollas funciones tradicionales del Estado, o hoy en día incluso estar en un proyecto pensando en algoritmos para ver cómo distribuir mejor los recursos dentro o asignar mejor los beneficios dentro de una política pública. Entonces, esa complejidad, esa versatilidad que nos muestra el Estado de hoy, por supuesto, que tiene que recogerse en un plan de estudio. Yo creo que la Universidad Austral en ese sentido precisamente es eso lo que hace, y en esa dirección tiene distintas disciplinas, distintos tipos de herramientas en los que se forman los estudiantes, las y los estudiantes, para poder hacerse cargo de esa complejidad. Y entonces vamos a destacar que existe la economía, el derecho, ¿cierto? Incluso la contabilidad, las metodologías en cuanto a investigación y estudios. Hay una serie de herramientas y una serie de otras disciplinas que también confluyen dentro de esta misma malla. Y por supuesto que destaco también lo que mencionaba Claudio. Yo creo que pocas carreras dentro de la administración pública, como hace la administración pública en la Universidad Austral, tienen tantas posibilidades de tener experiencias prácticas. Y en ese sentido, estas 3 alternativas, estas 3 posibilidades y oportunidades creo que son muy relevantes de destacar como un hecho diferenciador respecto de otras formas en que se da la disciplina. Y eso puede ser en sectores tradicionales de la administración pública, municipios, gobiernos regionales, por ejemplo, pero también crecientemente incluso en otros tipos de instituciones como organismos semiautónomos, asociaciones de municipalidades. Nosotros ya tenemos las primeras experiencias de estudiantes haciendo práctica también en esos otros lugares que complementan hoy lo que implica la función pública. Muy bien, muchas gracias. Relacionado también con lo que es el plan de estudios, muchos jóvenes también tienen la inquietud de, luego, ¿puedo proseguir estudios de posgrado? ¿Me puedo vincular con esta educación continua, con algún magíster, un doctorado? ¿Cuáles serían las opciones? Si nos pudieran comentar también. Al término del 8º semestre, las y los estudiantes, si es que llevan al día sus cursos y aprobados, pueden acceder a la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política. Lo que les otorga dicho grado es la posibilidad, por ejemplo, de acceder a estudios de magíster, por ejemplo, estudios de diplomado, cursos de especialización. No digo doctorado porque muchos doctorados piden tener magíster, otros no, pero eso va a depender ya más del programa, la característica en sí misma.
pero en lo concreto sí pueden acceder y postular a becas, de hecho ya teniendo la licenciatura, y pueden acceder a magíster, tanto del área profesionalizante como una área más académica dentro de lo que es la esfera de la administración pública, la ciencia política y la política pública, pero también pueden explorar perfectamente otras áreas de las ciencias sociales. Correcto. Profesora. Sí, bueno, ahí coincido en la respuesta que da Claudio, por supuesto, y de hecho él y yo somos muestra de que efectivamente esta es una carrera después de la cual se puede seguir uno especializando, además en distintas áreas. Como yo decía antes, hay harta versatilidad en esta disciplina y cuando uno se va a especializar también puede ser muy versátil en ese sentido, en función de los requerimientos que tiene el Estado de hoy o la disciplina, como desde la perspectiva más académica propiamente tal. Entonces, hay varias oportunidades en distintas dimensiones específicas de la administración pública y, por ejemplo, nosotros que ya tenemos estudiantes en quinto o recién egresados, efectivamente vemos que ya en quinto varios estudiantes están buscando alternativas para poder seguir estudiando, tanto en Chile como fuera de Chile, y se han ido inscribiendo en programas de magíster, al menos inicialmente, y esperamos, por supuesto, que en algún momento puedan inscribirse también en programas de doctorado. Correcto. Continuando entonces, están estas posibilidades de vincularse con el posgrado y relacionado con eso también son las opciones laborales, el futuro laboral de los jóvenes que egresan de la carrera de Administración Pública. Ustedes nos han nombrado municipios, está la carrera docente. Si nos pudieran a lo mejor comentar relacionado al campo laboral, ¿cuán auspicioso es este campo laboral? Mira, yo viéndolo desde el punto de vista de la región de Los Ríos, nosotros acá, a diferencia de lo que es Puerto Montt, en Valdivia es la primera carrera que tiene, o sea, la primera universidad que tiene Administración Pública. Por tanto, y cruzándolo también con las expectativas, las reuniones que uno tiene, por ejemplo, cuando estamos en conversación de convenio o con visita a autoridades en la región, uno puede ver primero que existe una necesidad súper fuerte de tener más profesionales, de elevar la profesionalización del ejercicio de la función pública. Y en ese sentido, el perfil del administrador público calza súper bien. Después tenemos una característica contextual en el cual el Estado está robusteciéndose, y para robustecerse está abriendo más cargos, más vacantes, y por tanto eso se puede observar también. Y otro punto, el que uno puede también tener como un poco de la percepción respecto a si es o no demandada, y esto, los datos sobre la empleabilidad son bastante auspiciosos para la carrera en general. No tengo el dato por región, pero sí a nivel global. Uno puede ver también que es un perfil en el fondo que es llamativo, en el fondo, porque yo ahí iba a tomar una idea que decía Karina, es muy versátil en el fondo. Y en el fondo tú puedes, teniendo un administrador público, puedes servir como en varias partes al mismo tiempo. Por tanto, puede tener una mirada estratégica, como análisis de actores, por ejemplo, una mirada de política pública, identificando los problemas y promediando soluciones, y también una mirada, por ejemplo, desde el control de gestión, con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es el cuadro de mando integral, la formulación de indicadores, el seguimiento de ello. Entonces, y para esto voy a terminar esta intervención, la necesidad y el contexto actual de un Estado donde cada vez tiene una necesidad más de profesionalización, de complejidad, como también decía Karina, cada vez las demandas de participación ciudadana, la complejidad también de las demandas sociales, hace que en el fondo no tengamos meramente personas que procesan como un buzón las cosas, sino que en el fondo puedan aportar de una perspectiva crítica y formada, tanto teórica como
metodológicamente y empíricamente en el fondo, hacerle frente también a estas nuevas nuevo contexto que el Estado está mucho más demandado que antes. Gracias, profesor. Profesora. Sí, gracias. Bueno, efectivamente, como mencionaba Claudio, los datos al menos están de empleabilidad son bien favorables para el egreso en el caso de esta carrera, y efectivamente a nivel regional uno puede evidenciar la necesidad de los distintos organismos, desde las delegaciones municipales en lo más abajo hasta el gobierno regional, requieren precisamente fortalecerse a partir de profesionales ampliamente preparados para el desarrollo de la función pública, y en ese sentido se abre un abanico interesante de posibilidades donde ejercer la profesión. Y junto con eso, y como un poco había mencionado, este Estado que se va haciendo más complejo, también se complejiza en términos organizacionales. Y entonces, más allá de los lugares donde tradicionalmente han trabajado las y los administradores públicos, también uno puede encontrar administradores públicos ejerciendo un rol profesional desde, no sé, la consultoría, mirando al Estado desde fuera del Estado, por ejemplo, o incluso desde empresas en el área de, no sé, gerencia de comunidad o en el área de responsabilidad social, etcétera. Entonces, hay, aparte de los lugares donde tradicionalmente nos hemos desempeñado, nuevas oportunidades y organizaciones en donde se pueden desempeñar los administradores públicos precisamente porque están preparados para poder ejercer ese tipo de funciones. Y en ese sentido, bueno, nosotros tenemos recién titulada nuestra primera generación, eso ocurrió en marzo de este año, y hemos tenido muy buenos resultados. La verdad es que estamos muy felices porque gran parte de esos primeros titulados ya se encuentran trabajando. Entonces, eso es como una señal precisamente de la recepción que tiene el mundo laboral respecto de un egresado de administración pública de una universidad como la Austral. Correcto, ¿no? Felicitaciones por la primera promoción. Relacionado con los jóvenes estudiantes, nos gustaría saber si existe alguna característica especial de este perfil del estudiante interesado en la carrera de administración pública. No sé si ustedes a lo mejor tienen identificadas ciertas características o ciertas habilidades, o si estas a lo mejor los jóvenes las van desarrollando a medida que van cursando estudios. Si nos pudieran comentar. Desde características socioeconómicas y demográficas, nosotros en Valdivia el 60%, es decir, 6 de cada 10 estudiantes, es de la comuna de Valdivia. Cerca del, ¿cuánto será? Un 20% es de las comunas de la región de Los Ríos, ahí estamos en un 20, 80, el 15% de la región de Los Lagos, y un restante 5% es de regiones o comunas fuera de la región de Los Ríos, región de Los Lagos. Eso como por procedencia, es decir, un perfil que es súper local. Uh-huh. En segundo punto están las características de donde más provienen nuestros estudiantes. Son estudiantes que muchos son de primeras familias de estudiantes universitarios. Uh-huh. Están el 60% gratuidad más o menos de los estudiantes de la carrera, y proviene fundamentalmente de colegios municipales y particular subvencionados. Y en características como de interés, ¿sí? Está obviamente un interés por lo público, que es mucho más allá de lo estatal, es mucho más allá de la función que puede desarrollar un Estado, que tiene que ver con lo que nos pasa colectivamente a nivel de grupo, y cómo eso también impacta en los individuos. Tenemos también un perfil que les gusta la política también, el análisis político. Mucho también tenemos muchos, sobre todo tenemos cada vez más mujeres como con características de lideresas en el fondo, que eso es algo que viene también parte de un cambio más cultural, y que creo yo que en carreras como la nuestra emerge mucho más claramente.
Y después un perfil, creo yo, de persona ya cuando ya está más avanzado, un perfil por esta cosa como de la tendencia a la disciplina, a la sistematización, el orden de las cosas, en el fondo para es una formación que también es weberiana, y como buen weberiano que somos todos los administradores y administradores públicos, tenemos esa tendencia también a estandarizar, a organizar, básicamente. Muy bien, gracias, profesor. Profesora. Sí, bueno, en cuanto al perfil, yo, bueno, pensando en los que están, ¿cierto?, estudiando, están en su último año de colegio, quisiera también decirles que, como yo señalaba antes, la carrera es versátil y entonces vamos a tener ciertas matemáticas, vamos a tener elementos de historia, etcétera. Entonces, esos son requerimientos, pero por supuesto son cosas que también se desarrollan a lo largo, sobre todo, de los primeros años de la carrera. Entonces, yo quisiera ahí dejar la invitación a que esa presencia, por ejemplo, de matemáticas o de derecho en algunos casos no funcione ahí como un filtro. Yo creo que eso es algo que precisamente aquí en la universidad nos encargamos de apoyar en un proceso para que puedan desarrollarse de buena manera, y entonces me gustaría destacar dentro de este perfil principalmente lo vocacional, es decir, esta idea que ya mencionaba Claudio respecto de el interés por lo que le sucede a la sociedad, es decir, el interés por lo colectivo y una preocupación por lo que le está ocurriendo en general a la sociedad y cómo podríamos buscar alternativas para que esta mejore de mejor manera. Yo creo que ese llamado, ese interés vocacional, sí es esencial como para poder dedicarse y ser a futuro un buen o buena profesional de la administración pública. Muy bien, correcto. Estamos ya en las últimas preguntas. Me gustaría preguntarles a ustedes cómo ha sido su experiencia como docentes con la relación que se da con sus estudiantes. ¿Cómo ha sido esta relación? Pensemos que tuvimos 2 años en pandemia. Entonces, sí, les gustaría comentar este vínculo que se ha podido desarrollar con los jóvenes universitarios. Bueno, yo tengo un doble rol, que es de docente y director. Uh-huh. Que en el rol de director, al menos, lo que yo puedo decir es que no han habido grandes problemas con los estudiantes. O sea, cuando han habido situaciones de alguna complejidad, algún conflicto, lo que tiende siempre a imperar es el diálogo, creo yo. Y en ese sentido, yo me he encontrado nosotros llevamos 4 generaciones del 2019 a la fecha, con generaciones que están dispuestas al diálogo, a criticar con evidencia, a hablar respetuosamente, creo yo. Eso es algo bien importante a tener en cuenta. Y como profesor, yo he tenido la suerte también de hacer clases casi a todos los niveles, en distintas áreas del conocimiento de la malla curricular. Es un trato obviamente respetuoso, pero bastante más horizontal de lo que yo tuve, al menos cuando estudié a principios de la década del 2000. Eso hace que también uno tenga mayor cercanía, que también, como yo también tuve casi 10 años de experiencia en el sector público previamente a los estudios doctorales, logro empalmar también esa experiencia profesional en distintos niveles político-administrativos del Estado. Eso a los estudiantes les gusta bastante, en el fondo, que uno pueda como ejemplificar a través de la propia vivencia de sus docentes. Y también, y con esto termino, también está la posibilidad de nosotros hemos desarrollado ciertas investigaciones y hemos también trabajado con estudiantes, lo cual es bastante gratificante porque uno ahí va viendo también cómo va avanzando, cómo se van formando, no solamente en un tema docente, sino que también gente que hace ayudantía y que está trabajando también en investigación. Entonces, en general los números son azules.
son de una experiencia bastante gratificante, y ver también cómo los estudiantes y las estudiantes van formándose y adquiriendo más competencias y habilidades. Muy bien. Doctora. Sí, bueno, yo coincido ahí, no tengo la experiencia de ser directora de escuela ni ver esa parte de la gestión con los estudiantes, pero como profesora también percibo la cercanía y la horizontalidad que se tiende a dar, a diferencia de lo que ocurría antes efectivamente con nuestros estudiantes. Yo tengo la fortuna de recibirlos también en primero, que es una experiencia muy enriquecedora para uno como docente, de ver los primeros pasos, los primeros avances, incluso en ese proceso de generar una disciplina, de acercarse a las distintas lecturas, el poder desarrollar su primer conocimiento respecto de qué es el Estado, qué se hace, qué contenido tiene esta gestión de lo público. Y entonces, en ese sentido, creo que con los de primer curso, sobre todo, se nota mucho esa cercanía y ese desarrollo inicial que uno puede encontrar. Y también tengo, por supuesto, la experiencia de trabajo con los cursos más avanzados, que ya están en los últimos años, en donde uno efectivamente puede compartir elementos como, por ejemplo, su propia investigación con ellos, y tú puedes ver lo interesados que se muestran a través de las investigaciones que nosotros desarrollamos, y cómo ellos se pueden incluso visualizar haciendo esas investigaciones. En particular, este año, por ejemplo, tuve la experiencia de invitar a participar dentro de un equipo de investigación a algunos estudiantes, y que estos pudieran ir a presentar a un congreso fuera, etcétera. Entonces, también cuando ya van avanzando, los cursos tienen esa dimensión que me parece que es muy importante, que implica y que es la ganancia, el beneficio de estar en una universidad compleja, ¿cierto? Que hace investigación, docencia, que los estudiantes pueden también incorporarse, no sé, en un proyecto de vinculación con el medio. Entonces, son distintas aristas que van más allá de lo que ocurre en el aula, que por supuesto es muy importante, pero que es un tipo de relación, y sobre todo ahora que estamos de regreso desde la pandemia, es una relación que supera el aula y que tiene que ver con conversaciones que se dan en las oficinas, en los pasillos, en la biblioteca, y también con la incorporación a distintos proyectos que puedan tener los académicos y las académicas dentro de la escuela. Bien, esa sería entonces una más de las ventajas. Y para dar ya cierre a esta conversación, quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que envíe un mensaje, una invitación a los estudiantes, como bien decía la doctora. Este programa lo van a escuchar los jóvenes de enseñanza media. Esto queda grabado en la biblioteca de nuestro canal de YouTube. Pueden revisarlo todas las veces que quieran de aquí a fin de año para quienes están participando del proceso de admisión 2023. Entonces, un mensaje de invitación entregado por ustedes, tanto en Valdivia como en Puerto Montt, a estudiar Administración Pública. Así es que adelante, director. Bueno, primero agradecer a la organización de la universidad por este espacio. Yo creo que una de las cosas que es fundamental de querer estudiar esta carrera, y lo mencionó Karina, tiene que ver con la búsqueda del bien común, básicamente. De que en el fondo no solamente yo y los míos estemos bien, sino que el colectivo está bien. Que nosotros entendamos que quienes estudiamos esta carrera tenemos un interés, una vocación, otros le dicen buen interés, otros le dicen vocación, una motivación, por el buscar en el fondo el mayor bienestar para la mayor cantidad de personas. Y eso es un aspecto clave para vivir en sociedad, para mejorar nuestros estándares de vida y para hacer más sostenible, estable nuestra sociedad y nuestros consensos sociales. Yo dejo abierto mi mail, claudio.fuentes@watch.cl, para que los cabros y las cabras se motiven, me escriban, nosotros podamos ir a los colegios a hacer charlas. Si nosotros tenemos la posibilidad y el tiempo, nosotros lo vamos a hacer. Creemos que es importante también ir al aula y contarles de qué es lo que hacemos, las experiencias que tenemos. Podemos revisar cosas en la misma web, por ejemplo. Ahora tenemos una serie de
páginas web que nos permiten ir viendo también información sumamente interesante. Así que yo los invito a que conozcan más esta carrera, una carrera que no se van a aburrir, que es muy versátil, que tiene muchas áreas, que no está circunscrito a una sola parte o a un tipo de trabajo, sino que uno se puede desenvolver desde distintas áreas de acuerdo al interés que uno y una tenga. Muy bien, muchas gracias, director. Profesora. Sí, gracias. Por supuesto que me gustaría sumarme a esa invitación y sobre todo invitarlos primero a informarse, porque quizás hay carreras que conocemos de toda la vida, derecho, ingeniería, medicina, que no requieren necesariamente esta información previa, pero en el caso de nuestra carrera es bien importante informarse y por supuesto encantarse con ella, con este rol y con lo que este rol implica, sobre todo en términos de mejora de la calidad de vida, mejora de la convivencia, del bienestar, etcétera. Y entonces en ese sentido yo dejo abierta esta invitación. También les voy a dar el correo del director de nuestra escuela, pedro.diaz@uach.cl, precisamente para que podamos ahondar, ¿cierto?, en esto que hemos empezado a conversar el día de hoy, que nos permite conocer más en la práctica qué es lo que hace la disciplina de la administración pública y por supuesto que los egresados y profesionales de esta carrera también. Así que en ese sentido, a quienes sienten este interés por lo que ocurre a su alrededor, más allá de lo que les ocurre individualmente, yo los invito a conocer nuestra disciplina, a estudiar, por supuesto, e identificar la malla y las distintas características que tenemos como carrera para ofrecerles y, por supuesto, que a estudiar esta profesión también. Bien, agradecidos entonces de haber conversado con ustedes, con la doctora Karina Retamal desde Puerto Montt y el doctor Claudio Fuentes desde aquí en Valdivia. Antes de finalizar, vamos a entregar algunos mensajes. Preuniversitario UH, Valdivia y en Coyhaique. En Coyhaique la información la pueden encontrar en nuestra página web www.patagonia.uach.cl o al correo electrónico edcontinuapatagonia@uach.cl. En Valdivia, nuestro preuniversitario, su web www.preuniversitariouach.cl, email preuniversitario@uach.cl. Consultas también al teléfono +569 7479 8468 o presencialmente en el edificio Emilio Pujín de nuestro campus Isla Teja. Recordamos los contactos que nos acaban de entregar Puerto Montt, el director de la Escuela de Administración Pública, el correo electrónico claudio.fuentes@uach.cl. Desde Valdivia, el director es claudio.fuentes@uach.cl con su contacto directo para realizar consultas. Y desde Puerto Montt, pedro.diaz@uach.cl, ambos directores de la carrera de Administración Pública. Nuestros contactos del área central de difusión, WhatsApp 569-58533553 y nuestro Instagram de Admisión UH. Les recordamos que Más Lejos es transmitido por Radio UH en su señal 90.1, retransmisión a través de nuestro canal de YouTube Admisión UH y también por la señal de cable Telsur número 52 y 843. Agradecemos a cada uno de nuestros invitados y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Aún queda mucho por recorrer. Y desde la UACH te acompañamos para que llegues más lejos. Nos reencontramos en el próximo programa para que sigas conociendo las más de 70 alternativas profesionales que la Universidad Austral de Chile ofrece en Valdivia, Osorno, Puerto Montt